Cuando los más ricos de este planeta están comprando ciertas empresas, activos o propiedades, pues nosotros, la gente común, deberíamos escuchar y entender por qué. Ellos son ricos por alguna razón y el dicho que los ricos se vuelven aún más ricos es normalmente cierto. En los últimos años, algo muy inusual está pasando en los Estados Unidos. Los ultra ricos y millonarios están comprando tierras. Así es, como ustedes ya sabrán, yo hice un video donde explico por qué Bill Gates está comprando tierras agrícolas en los Estados Unidos. Resulta que no es solamente Bill Gates. Jeff Bezos, el fundador del gigante Amazon, también se está volviendo uno de los terratenientes más grandes del país. Pero no es solamente este par de ultramillonarios que está comprando tierras. La demanda por tierras en los Estados Unidos se ha disparado en los últimos años. Pero volviendo a los más ricos del mundo, Bill Gates y Jeff Bezos ganaron su fortuna al fundar empresas de tecnología. ¿Por qué quisieran estos nerds millonarios comprar tierras agrícolas? ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros? En este video vamos a entender por qué los ricos están comprando tierras y por qué tú deberías pensar en hacer lo mismo. Entonces, empecemos este video al ver algunos datos. Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo gracias a su empresa Amazon. Amazon empezó siendo una empresita que se fundó a finales de la década de los 90 y gracias a la revolución del internet, ahora es una de las empresas más grandes y poderosas del mundo. Jeff Bezos le está sacando el jugo a su riqueza. Ya ha ido al espacio, está financiando proyectos para frenar el envejecimiento humano y muchas otras ideas revolucionarias. Pero entre ellas, él se ha obsesionado por comprar tierras y ahora es dueño de más de 200,000 hectáreas de ranchos ganaderos, tierras agrícolas y forestas. Pero él no es el único nerd interesado en tierras. Como les decía, Bill Gates es otro que en los últimos años ha estado silenciosamente comprando tierras agrícolas. Bill Gates tiene todo un ejército de economistas y expertos en los mercados financieros que trabajan para él en su empresa de inversiones llamada Cascade Investment Group. Estos, en los últimos años, han estado comprando tierras sin parar y ahora Bill Gates es el dueño más grande de tierras agrícolas productivas en los Estados Unidos. Pero lo curioso de esta compra es que su empresa de inversiones ha adquirido estas tierras de manera silenciosa y sospechosa. Digo sospechosa ya que él lo hacía a través de sus miles de empresas. Un ejemplo fue en septiembre del año 2008, cuando una empresa diminuta compró alrededor de 7,000 hectáreas localizadas en el estado de Washington al precio de $171 millones. Esta transacción levantó muchísimas sospechas ya que es imposible que una empresa sin empleados y con sus oficinas en medio de la nada compre una propiedad tan grande. Resulta que esta empresita le pertenecía a otra empresa más grande que le pertenecía a otra empresa más grande y últimamente apuntaba a su dueño, Bill Gates. En fin, gracias a estas compras, Bill Gates hoy en día tiene más de 120,000 hectáreas agrícolas. Solo para que se den una idea, una hectárea equivale a 10,000 metros cuadrados, es decir, que tiene un tamaño de 100 metros de largo por 100 metros de ancho. Pues Bill Gates tiene 120,000 de estas hectáreas y eso es más grande que toda la ciudad de Nueva York. Y si cualquiera de ustedes sabe, comprar tierras no es algo simple. Primero, muchas de las tierras no están a la venta. Las tierras normalmente son pasadas de generación en los Estados Unidos. Las familias antiguas en muchos de los estados siguen siendo los terratenientes más grandes. Y este no es solamente el caso para los Estados Unidos. En Argentina, Brasil y muchos otros países latinoamericanos la historia es la misma. Hay familias que controlan las tierras desde hace más de 100 años y ellos no las quieren vender. Así que comprar tierras a gran escala no es una tarea fácil, ya que son escasas. Luego, comprar tierras tampoco es barato. Aquí en este gráfico ustedes van a ver cuánto cuesta un acre de tierra promedio en los Estados Unidos. Como verán, un acre en los años 90 valía alrededor de $1,000. Hoy en día un acre vale casi $3,200. Y ojo, un acre equivale a menos de la mitad de una hectárea. Así que hoy en día en promedio una hectárea de tierras en los Estados Unidos vale alrededor de $8,000. Y ojo, esta es una hectárea de tierras promedio. Si tú decides comprar una hectárea de tierras agrícolas productivas de algún rancho productivo
o algo que te produce retornos, es muy probable que pagues 5 o hasta 10 veces más dependiendo de su ubicación. Así que para comprar lo equivalente a 1000 hectáreas en promedio, tú vas a tener que gastar $8 millones. Pero ustedes probablemente se estarán preguntando, si valen tanto las tierras, ¿por qué es que las familias no las venden? Y la respuesta es muy simple y también explica por qué Bill Gates y Jeff Bezos están comprando tierras. Las tierras son una de las mejores inversiones que tú puedes hacer. Así es, las tierras en general siempre son una muy buena inversión, ya que son los llamados activos reales. Se llaman activos reales porque tienen un valor intrínseco en la sociedad y son activos que son físicos. Eso significa que en el caso de las tierras, estas pueden producir productos básicos y necesarios como la soya, el trigo, el arroz, pero también la carne gracias a la ganadería. Luego, si estas tierras están en un país en crecimiento, ellas suben de valor, ya que las ciudades se expanden y hay más demanda para construir edificios, carreteras, zonas industriales y demás. Ahora, si uno es dueño de tierras agrícolas productivas, como les mencionaba, los cereales y comida que producen para la sociedad normalmente generan retornos predecibles y atractivos. Todo el mundo necesita comer. Y, aunque se pueden almacenar muchos de los granos en silos, la producción de comida tiene que ser constante, si no corremos el riesgo de una catástrofe social causada por una hambruna. Pero hay razones económicas más importantes que explican el alto valor de las tierras. En épocas donde hay mucha inflación o incertidumbre, las tierras sirven como protección. En el caso que haya hiperinflación o una inflación exagerada, las tierras normalmente suben de precio, ya que son estas las que producen comida. Acuérdense, la inflación es la subida de precios al consumidor. Muchos de estos incluyen cereales básicos y la carne. Por lo tanto, si los precios del producto de estas tierras suben, las tierras también van a subir. Así que esas son las explicaciones de por qué las tierras son una muy buena inversión. Muchas veces una de las mejores inversiones que uno puede hacer. Aquí en este gráfico les quisiera mostrar cómo se comparan las inversiones en distintos activos desde el año 1990. Estas inversiones pueden ser acciones en la bolsa, bonos del gobierno, oro, etc. Y aquí podrán ver que el precio de las tierras agrícolas ha estado subiendo y dando rendimientos altísimos, hasta mejores que la bolsa de valores. Y claro, esto hace mucho sentido. Las tierras se valorizan a lo que crece la economía y la población, como les mencionaba. Si hay más demanda por granos y carne, el precio de estas va a subir. Y con una población récord de 8.000 millones de personas en este planeta, un riesgo serio del calentamiento global y una escasez de alimentos en varias partes del mundo, estas tierras probablemente sigan subiendo de valor en las próximas décadas. Por lo tanto, esto es correcto. Las tierras agrícolas son una excelente inversión y esta es una muy buena explicación a la pregunta de por qué los ultra ricos están invirtiendo en tierras. Ahora, ¿significa esto que Bill Gates está viviendo su vida como un granjero trabajando sus tierras? Pues no. El gran beneficio de las tierras agrícolas es que tú las puedes alquilar a los granjeros. Esta es una práctica muy común que va hasta la época del feudalismo en Europa. Los dueños de las tierras no las trabajan y no corren el riesgo que las tierras no generen productividad. Ellos lo que hacen es que las alquilan y reciben un monto fijo de alquiler. Es más, hoy en día más del 40% de todas las tierras en los Estados Unidos se alquilan a granjeros que luego las producen. Pero volvamos a la explicación de por qué las tierras están subiendo de valor y por qué los ultra ricos están comprando tierras impacientemente. Hay dos razones que no he mencionado: la impresión masiva del dinero y el riesgo de una hambruna en el futuro. Como ustedes sabrán de mis videos, los gobiernos mundiales han estado imprimiendo dinero como nunca antes durante esta pandemia. Solo para que se den una idea, en los Estados Unidos en el año 2020 se imprimió casi 25% de dólares adicionales, es decir, un nuevo dólar por cada 4 que hay en circulación. Luego, en el año 2021 se prevé que se va a imprimir una cifra equivalente o hasta mayor gracias a los estímulos y ayudas del gobierno. Así que en estos 2 años de pandemia se imprimirá un nuevo dólar por cada 2 que hay en circulación. Esas
son cifras alarmantes y el mercado tiene razón en tener miedo de la inflación o hasta hiperinflación. A diferencia de la impresión de billetes, las tierras no se pueden imprimir. Hay un monto fijo de cuántas tierras productivas hay en este mundo. Luego, como les decía, estas están ligadas al crecimiento de la sociedad y economía. Por lo tanto, en épocas de incertidumbre y de una impresión masiva de dinero como la que vemos hoy, invertir en tierras es algo que les atrae muchísimo a los ultra ricos como Bill Gates y Jeff Bezos. Finalmente, hay una última explicación: una hambruna en el futuro. Hemos escuchado desde hace ya décadas que el calentamiento global es una realidad. Vemos catástrofes naturales, incendios forestales, inundaciones y muchos otros cambios climáticos. Si estos se empeoran, van a haber millones de personas que van a tener que dejar sus tierras y emigrar. La India es un muy buen ejemplo de todo esto. La cadena de montañas Himalaya en la India es la que irriga a todo el país mediante sus ríos. En las últimas décadas, estos ríos han tenido un comportamiento irregular, inundando tierras agrícolas y en algunos años también causando sequías. Esto ya ha causado toda una crisis en el país y ha forzado la migración de miles de personas. En las próximas décadas, si la tierra se calienta aún más y el comportamiento de este ecosistema se empeora, se prevé que millones de personas van a dejar sus tierras y emigrar de la India. Pero este ejemplo es simplemente un ejemplo en la India. Nosotros podemos ver la misma tendencia en muchas partes de África, Asia y hasta Latinoamérica. Por lo tanto, al ser dueño de tierras estratégicamente ubicadas, seguras y productivas, los ultra ricos le van a poder sacarle provecho a la alta demanda por comida. Y eso me lleva a preguntarte a ti: ¿tú invertirías en tierras agrícolas? ¿Te parecen una buena inversión?